Yeah. Okay, so welcome everybody to this webinar on the Sri Lanka. Bienvenido a todo el mundo a este webinario sobre la crisis de Sri Lanka y sus repercusiones sobre el debate de agroecología. Bienvenidos y bienvenidas. Voy brevemente a hacer algunas comunicaciones logísticas y técnicas. Tenemos interpretación al español, el inglés. Uno de los ponentes se va a expresar en español y eso se va a interpretar al inglés y el hindú. Para seleccionar vuestro canal, tenéis abajo en la pantalla de Zoom la posibilidad de seleccionar vuestro canal en un simbolito con el globo terráqueo. Está repitiendo el mismo anuncio en hindi. En hindú. Este webinario está siendo organizado por el Movimiento de los Pueblos por la Salud, una plataforma de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, en particular en los países del sur. Uno de las cuestiones fundamentales para este movimiento es la nutrición y la alimentación. Se trata de crear un sistema alimentario equitativo basado en una nutrición equitativa. Hoy tenemos 4 ponentes. La profesora Vandana es una especialista en sistemas alimentarios. En este momento está en una plataforma de incidencia en la India, MSP, JSA, y la red de recursos sanitarios públicos. Gracias, bienvenidos y bienvenidas a este importante webinario, sobre todo a los ponentes por haber tomado el tiempo para estar con nosotros. Tenemos una lista de personas muy nutrida, de personas de distintos países muy conocidos. Tenemos una representación de Sri Lanka, de Argentina, de Bangladesh y de la India, que van a participar como panelistas. Antes de presentarlos y dar sus nombres, quisiera dar la bienvenida a todos y todas aquellas que participan de todas las partes del mundo. Espero que se pueda dar lugar a un cierto grado de participación. Vamos a empezar con la presentación principal de Sri Lanka, seguida luego por un panel de expertos de Argentina, India y Bangladesh. Si estáis aquí esta tarde o esta mañana, seguramente estaréis ya familiarizados con el tema. Sabéis bien cuál es la tendencia actual de intentar promover la agenda de las corporaciones, de grandes concentraciones de tierra, de mayores concentraciones de tierra y grandes corporaciones, un modelo de agricultura industrial y todo lo que esto implica para la igualdad, las desigualdades más bien, y para la falta de soberanía alimentaria y económica. Este es el contexto en el que hemos luchado muchos y muchas de nosotros por unos sistemas alimentarios alternativos que se caracterizan por una serie de rasgos clave, unos sistemas descentralizados basados en productos locales, donde las cadenas de suministros son cortas. Son sistemas sostenibles que protegen el medio ambiente y a las personas, promueven alimentos nutritivos, y esto es muy importante. Y esto nos lleva, desde luego,
también a la arena, a la cuestión de las desigualdades que están en este momento en los niveles máximos. Una de las cuestiones es, en primer lugar, vamos a ser capaces de subir de escala, vamos a ser capaces de alimentar al mundo, es viable. Y más bien, lo más importante es qué necesitamos para que sea viable. Algo muy importante ha ocurrido en Sri Lanka y es muy importante porque las cosas se han tomado en serio a nivel nacional. Esto es la razón por la cual es muy importante lo que ha ocurrido en Sri Lanka. Y una de las interpretaciones es que esto obviamente ha contribuido a la crisis que está atravesando en este momento Sri Lanka, y esto ha tenido un efecto perjudicial sobre todo el debate sobre la agroecología, perdón. Por eso necesitamos entender mejor lo que ha ocurrido en Sri Lanka. Hay muchos rumores sobre lo que ha ocurrido y en este sentido la presentación principal de hoy va a ser de un activista de Sri Lanka que nos va a explicar qué es lo que ha ocurrido, va a hacer su análisis de lo que ocurrió y de cuáles son las implicaciones para la agroecología en el resto del planeta. Voy, por tanto, a presentar el primer ponente del día, el doctor Lionel Virakun. Es especialista en agroecología y agrosilvicultura. Ha trabajado también para distintos movimientos agroecológicos. Tiene una larga carrera académica sobre la que no voy a entrar en detalle, no tenemos demasiado tiempo, pero si queréis en el chat podéis encontrar más o pedir más información sobre su carrera. Lionel hablará durante 15-20 minutos y nos va a explicar lo que ha ocurrido exactamente y cuáles son las implicaciones. Bienvenido, Lionel. Please, somebody help to unmute Dr. Lionel. ¿Alguien me puede ayudar a quitar el silencio del micrófono del doctor Lionel? Dr. Lionel, you will have to unmute yourself. El doctor Lionel tendrá que activar su micrófono. Find the mic button and just press on it, please. Deepika, could you Tiene, estamos intentando ayudarle. I'm not able to directly unmute him. Dr. Lionel, can you hear me? There's a little red button that looks like a mic with a slash across Doctor it. Lionel, ¿me oye? Abajo a la izquierda hay un simbolito del micrófono con una cruz cruzado en rojo. Tiene que presionar sobre ese botón para activarlo. Deepika, creo que como anfitriona deberías de ser capaz. No puedo. Doctor Lionel, abajo a la izquierda hay un botón del micrófono que está con una cruz roja. ¿Puede cliquear sobre ese botón, por favor? Okay. Well, while he's enabling that, and perhaps we should have practiced Bueno, quizás hubiéramos tenido que practicar antes, pero mientras esperamos, quizás voy a dar la palabra para que los ponentes, los panelistas se puedan decir algunas palabras mientras el doctor Lionel resuelve este problema. Marcos Filardi es un abogado que ha trabajado mucho en el sector de la soberanía alimentaria. Es miembro de la red de cátedras libres sobre soberanía alimentaria y trabaja en redes internacionales. Farida viene de Bangladesh
es directora ejecutiva del UBINIG, que se traduce como Centro para la Investigación de Políticas de Desarrollo, de Alternativas de Desarrollo. Ha trabajado con movimientos campesinos desde los años 80. Es una activista bien conocida para nosotros. El doctor Raman Angelelu viene del Centro de Agricultura Sostenible de la India. Ha estado asociado a muchas iniciativas asociadas con la soberanía alimentaria, un movimiento de más de 100.000 campesinos que trabajan en modelos de agricultura sostenible. También está en un centro agroecológico de investigación y enseñanza. Marcos, ¿quieres expresar algunos pensamientos generales sobre lo que vamos a hablar hoy mientras esperamos a Lionel? Dr. Lionel is also unmuted now. He's unmuted now. El doctor Lionel ya está con su micro activo. ¿Puede hablar entonces? No, es que ha activado el micrófono, pero no puede hablar. Bueno, puede llamarle quizás. Veo que su micrófono está activado, pero tenemos que ver qué problema hay. Marcos, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Bandana, muchas gracias al Movimiento para la Salud de los Pueblos por organizar este importante webinario y en particular a Deepika por hacerlo posible. Yo vengo de Argentina, un país que está a 15.000 kilómetros de Sri Lanka y realmente se conoce muy poco en general sobre Sri Lanka, es muy poca la información que tenemos sobre Sri Lanka y sin embargo en el último año Sri Lanka ha estado presente muy fuertemente en los medios de comunicación. La crisis de Sri Lanka se ha visibilizado y vemos que eso ha sido en parte gracias a la influencia del conglomerado de empresas químicas que controlan los insumos del modelo agroindustrial dominante impuesto en nuestro país. Y en ese sentido, quisiera contarles muy brevemente que Argentina ha sido la puerta de entrada de los transgénicos a América Latina, ya en el año 1996, inaugurando un modelo que llamamos modelo de agronegocio transgénico, dependiente de venenos, dependiente de agrotóxicos. Desde la introducción de la soja en 1996 a esta parte, se le ha dado autorización a 66 eventos transgénicos distintos. Hoy Argentina es el tercer país productor mundial de transgénicos, después de Estados Unidos y después de Brasil. El 80% de la superficie cultivada de nuestro país está destinada a transgénicos dependientes de venenos, destinados principalmente a la exportación, es decir, no para atender a las necesidades alimentarias de nuestro pueblo. Hoy el 100% prácticamente de la soja en nuestro país es transgénica, el 96% del maíz es transgénico, el 100% del algodón es transgénico. Tenemos 2 papas transgénicas resistentes a virosis, un cártamo con expresión de quimosina, y como si esto fuera poco, este año el gobierno le ha dado autorización comercial al primer evento de trigo transgénico en el mundo, ¿no? Un trigo transgénico que es, y dice ser resistente a la sequía, y esto no se dice tanto, es tolerante a un herbicida muy tóxico llamado glufosinato de amonio. Cuando se introdujeron los transgénicos en nuestro país, vinieron con 2 promesas bajo el brazo. La primera era que eran necesarias estas tecnologías, reitero, inauditas, ¿no? Solamente tenían aprobación en Estados Unidos unos meses antes, para acabar con el hambre en el mundo, ¿no? Este fin tan loable repetido una y otra vez. Bueno, 26 años después de su aprobación, el hambre en el mundo no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y no solamente ha aumentado el hambre a nivel global, sino que ha aumentado el hambre en nuestro propio país, que hemos prorrogado una emergencia alimentaria vigente desde el año 2002. Es decir, llevamos 20 años de emergencia alimentaria en nuestro país en el que coexisten
niveles alarmantes de desnutrición aguda, de desnutrición crónica y sobrepeso y obesidad que esconde carencias nutricionales. Y la segunda promesa con la que se impusieron los transgénicos en nuestro país es que iban a reducir el uso de los agrotóxicos, porque los agrotóxicos que se usaban hasta ese momento iban a ser eliminados, según se prometía, por estas semillas mágicas que al ser tolerantes al herbicida glifosato, iban a reducir el uso de los agrotóxicos. Bueno, sucedió todo lo contrario. Desde 1996 a esta parte, el incremento en los agrotóxicos ha sido del 1500%. 1500%. Hoy estamos usando una media de 600 millones de litros, kilos de agrotóxicos por año, situándonos en el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona por año utiliza en el mundo. De más de 5.000 formulados comerciales distintos, ¿no?, que son introducidos al ambiente, y este incremento en el uso de los agrotóxicos y también en el uso de los fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles, que también se ha incrementado en un 1500%, ha tenido y tiene devastadoras consecuencias en nuestros territorios. En primer lugar, se han transformado los modos de vivir y de morir en los territorios como consecuencia de este modelo de agronegocio transgénico, este modelo agroindustrial dominante, veneno dependiente, impuesto a nuestros territorios. Han aumentado los cánceres, porque muchos de los productos que se utilizan son cancerígenos, entre ellos el más utilizado, el glifosato, más de 350, 400 millones de litros son solo de glifosato. Han aumentado las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, autismo, dado que muchos de los productos que se utilizan son neurotóxicos o son liposolubles y se adhieren al tejido graso del cerebro y del cerebelo. Enfermedades del sistema endocrino, particularmente hipotiroidismo, porque muchos de los productos que se utilizan son disruptores endocrinos, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, trastornos de fertilidad tanto masculinos como femeninos, abortos espontáneos y malformaciones, porque muchos de los productos que se utilizan son teratogénicos. Y esos agrotóxicos que se utilizan en esa cantidad y en esa variedad en nuestro país no afectan solamente a los trabajadores y a los pueblos rurales fumigados que conviven cotidianamente con la exposición ambiental aguda y crónica a los agrotóxicos. Thanks, Marcos. Sino que están presentes I think that, en el agua. Gracias, Marcos. Gracias por contarnos la situación de Argentina. Igual, todos los panelistas pueden hablar un poco de su propio país, es muy importante, pero una cosa principal de lo que has dicho, bueno, esta es la primera vez que trabajamos con interpretación. Simplemente quería decir que Argentina es un país en el que se han experimentado las cosas que queremos evitar en nuestro país. Los transgénicos se llevan utilizando 26 años y no han acabado con el hambre. Y eso es por lo que me quedo. Y también vemos que Marcos, esta expansión de los agrotóxicos que ya conocemos y llevamos mucho tiempo diciendo que no se usan en nuestro país, y ahí en Argentina vemos lo que pueden ellos lograr, ya están viendo las consecuencias de la introducción de estas sustancias. Ahora le voy a dar la palabra a Farida para del doctor Ramos en 2 minutos para que nos hable reflexionaran tanto Farida qué es como lo que ha estado pasando Ramanu en Bangladesh. sobre lo que está ocurriendo en Bangladesh y en la India. Siento haber tomado la palabra sin silenciar el micrófono antes. ¿Voy? Sí, Farida, adelante. Gracias, Farida. Espero que el doctor Lionel pueda hablar porque estoy muy interesada en escuchar su presentación, pero como país del sureste asiático, todos los días escuchamos preguntas del tipo: Bangladesh va a ser la siguiente en la lista después de Sri Lanka. Va a seguir por el mismo camino de los problemas de desarrollo y en particular los problemas de corrupción que tenemos. Todo eso es muy, muy familiar para nosotros.
Así que aunque muchos y muchas de nosotros los colegas del movimiento agroecológico de Bangladesh han apreciado las iniciativas tomadas por el presidente Gotabaya a favor de la agroecología. Las hemos apreciado porque es un país, por lo menos un país en el sureste asiático que está intentando hacerlo. Así que nosotros apreciamos la iniciativa. Así que la prohibición de la importación de agrotóxicos, según la narrativa dominante, es que eso ha llevado a la quiebra del país. Esto es simplemente hacer la vista gorda sobre todos los demás fracasos y gestión inadecuada, no solo de los gobernantes, sino también de los organismos internacionales que les han dejado hacer lo que han hecho. No sé cuánto tiempo puedo tomar. También quería decir que los medios de comunicación están amplificando el interés corporativo, proporcionando esa explicación sobre lo que ocurrió en Sri Lanka. Es muy importante el papel de los medios de comunicación. Ahora, muy rápidamente, doctor Ramo. Will be yours. So, Dr. Ramo, just preliminary, words about India, what's happening here. Thank you very much for giving me this opportunity. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Esta falta de preparación ante esta crisis, yo creo que es la mejor lección que podemos sacar. No podemos tratar estos problemas cuando estamos en el pico de la ola. En India también las subvenciones a los fertilizantes han alcanzado unas cifras astronómicas. Y por eso es muy crítico, muy crítica esta experiencia en Sri Lanka. Hay mucho que podemos aprender y luego cuando me toque hablar podré también dar datos sobre la experiencia india, pero es muy importante entender qué ha habido detrás de ese problema. Gracias, doctor Ramanu. Creo que sus comentarios sobre la planificación adecuada son fundamentales, el momento en el que se despliegan esas políticas y cómo se hacen los tiempos de transición. Y ahora estoy seguro que el doctor Lionel va a contestar a muchas de estas cuestiones. A usted la palabra, doctor Lionel. Sí, pido disculpa. Gracias, Vandana, y muchas gracias por invitarme. Gracias por haberme invitado a compartir este análisis sobre Sri Lanka y las lecciones que podemos sacar. ¿Me podéis escuchar ahora? Es que Sri Lanka ha estado durante muchos años practicando el camino de las tecnologías de la Revolución Verde. Y hemos tenido muchos problemas en los últimos 10, 15 años. That happened all over, and also falling market prices of farmers.
and mainly the degradation of natural resource base. Y la degradación de los recursos basados en la naturaleza, sobre todo la biodiversidad, la humedad del suelo, etc. Como resultado, sucedió la erosión del suelo en nuestras explotaciones. La contaminación de las aguas es otro problema. También está el tema del saneamiento, los residuos de los pesticidas y los problemas del agua, la contaminación a las masas de agua. Los fertilizantes que se utilizan en la agricultura al final acaban yendo al agua, todos. Y finalmente también los cuerpos de agua donde llegan estos pesticidas utilizados por los agricultores, que dan lugar a muchas enfermedades de los riñones, muy difundidas en nuestro país, en la parte central y oriental, y también en el noreste. Y todos los días 13 personas mueren debido a este tipo de enfermedades, en particular entre los agricultores. En el 2009 aproximadamente, esto se hizo público y hubo una primera recomendación al gobierno de Sri Lanka para que se prohibieran todos los agrotóxicos que se sospechaba que estaban implicados en las causas de estas enfermedades. En el 2013 y 14, el Ministerio de Agricultura impuso una prohibición a la importación de estos de 15 pesticidas en nuestro país. Y uno de ellos era el glifosato y era el principal sospechoso de muchas, entre los causantes de estas enfermedades. No se ha podido probar en todos los casos, pero había sospechas muy fundamentadas. Y aquí estamos hablando del 2014. Ahí se ha empezado con la idea de convertir el país, de convertir la agricultura de todo el país a agricultura ecológica en un plazo de 3 a 4 años. Para ellos, el gobierno de la época del 2015 estableció la creación de una organización llamada SEMA, que es la Agencia para la Gestión Estratégica, Empresarial Estratégica, que se encargó de esta responsabilidad, de esta transición. Tenía varias competencias. Una era la de contratar expertos o personas expertas que pudieran formar a los campesinos y a los agricultores sobre la preparación de fertilizantes alternativos como compost, fertilizantes líquidos y
y también preparados micróbicos. Así que esto empezó, pero solo teníamos a 10 expertos, así que no pudieron hacer mucho y tampoco recibieron mucho apoyo del departamento del Ministerio de Agricultura. Así que han sido marginados por el ministerio. Esto ha sido un primer error del que podremos hablar. Las organizaciones agrícolas principales no han podido desarrollar el trabajo a plena escala. Una vez que se agotaba esta fase de formación, se abrió un plazo para localizar a todos los biofertilizantes disponibles en el mercado. Esto también se hizo en un plazo muy corto, pero en un periodo de 3 años totales, SEMA, esta agencia, terminó su trabajo de cara a las siguientes elecciones que tuvieron lugar en 2020. Yo recuerdo que en esa ocasión el líder de la oposición dijo que una vez que llegaran al poder, ellos iban a distribuir fertilizantes gratis. Es decir, completamente gratis a los agricultores. Así que los agricultores que empezaron este programa estaban a la espera de estos fertilizantes que iban a caer del cielo. Después de un primer intento, teníamos la tecnología a nuestra disposición, tuvimos buenos resultados, pero luego hubo un problema a nivel de la implementación política. Luego, en el 2020, cuando llegó al poder un otro grupo político con la idea de cambiar la política del país y se quería seguir con este programa de transición ecológica. En el 2021 hubo un libro blanco del gobierno en el que se decía que la importación de fertilizantes y pesticidas sería completamente prohibida o completamente parada de un día para otro. El 6 de mayo del 2021. Y a partir de ese día no entró ni un saco de fertilizante en el país. Yo creo que esto fue un error porque desde el 2015 se había dado la opción a los agricultores, se había dado en efectivo una ayuda a aquellos que quisieran pasar a los cultivos ecológicos. Y al mismo tiempo
aquellos que querían utilizar fertilizantes orgánicos podían utilizar estas ayudas. Se daban esas dos opciones hasta la conversión de todo el sistema a la agricultura ecológica, pero el error fue que dejaron de un día para otro de importar fertilizantes inorgánicos e insistieron en que los agricultores debían pasarse a la agricultura ecológica. Y el otro error fue que se nombró un panel de expertos, pero el 90% de estas personas no sabían nada de agroecología. Han seleccionado o han identificado algunos de las empresas que producían compost. Y substrato para el cultivo microbiano. Y han, digamos, hecho acopio de estos fertilizantes orgánicos y los han distribuido gratuitamente a los agricultores. Pero rápidamente se dieron cuenta que el material no era suficiente, así que tomaron la decisión de importar esos fertilizantes de la India y los han distribuido entre los agricultores. Luego han importado fertilizantes orgánicos de China y luego que han sido echados para atrás porque contenían altos niveles de coliformes, estaban contaminados. Y estas decisiones han sido tomadas por personas ajenas a este programa, por representantes del sector privado. Estos han sido los problemas a los que ha tenido que hacer frente el país. Así que en general podemos decir que el gobierno de Sri Lanka no ha hecho ninguna planificación concreta a nivel nacional para superar estos problemas. Simplemente ha delegado estas funciones a otras personas. El segundo punto es que incluso en el 2015 y luego en el 2021, el mandato del Ministerio de Agricultura era promover la agricultura, pero en ningún sitio se decía exactamente qué tipo de agricultura, porque eso era el mandato del gobierno. Pero el gobierno dio instrucciones para que se convirtiera todo el país a la agricultura ecológica. En el ministerio hay muy buenos científicos y también tienen buena infraestructura.
Y también tienen servicios de formación y extensión agraria, que dependen también del Ministerio de Agricultura. Y han querido hacer todo esto sin contar con el Ministerio de Agricultura. Esto es lo que ha ocurrido. Estas han sido decisiones políticas y estas son las razones por las que esto ha fracasado. Y luego los expertos, como os he dicho, eran buenos, pero en otros campos. Y el compost que se ha distribuido entre los agricultores no era de buena calidad. Se estaban quejando todos los días de que el compost que recibían era simplemente, estaba diluido con arena, arcilla. Y ellos se esperaban que les ayudara. Y ahora esto ha afectado la seguridad alimentaria nacional. No tenemos alimentos, los precios han subido por las nubes, cualquier producto, verduras, legumbres, pollos, y tenemos muy pocos productos por la falta de fertilizantes. Y todo esto ha ocurrido por las decisiones equivocadas que se han tomado. Y ahora que el problema ha llegado ha culminado, para colmo no tenemos divisas para comprar, para importar las rupias de Sri Lanka no sirven para pagar las deudas y estamos en una situación verdaderamente desesperada. Y se han empezado campañas de agitación social que han luego derivado en violencia, en motines violentos. Y el presidente, se ha pedido la dimisión del presidente, del primer ministro y de su hermano, el ministro de Agricultura. El eslogan era Gotabaya, go back home, es decir, que se vaya a su casa, Gotabaya, el presidente. Y el partido elegido que ha salido de estas elecciones al principio era favorable a la agricultura ecológica, y en antes estaban luchando contra las multinacionales. Eran movimientos que estaban en contra de las políticas neoliberales, pero ahora han cambiado de bando completamente. Esto ha sido otro error que han hecho los ciudadanos. Así que tenemos ahora a las personas que tienen los conocimientos y esto sería una buena oportunidad para organizarse y convertirse en una fuerza política, sin entrar en el debate y en el conflicto entre distintos partidos políticos, para entrar en un sistema nuevo. Y esto es lo que quieren, es lo que quiere la gente, sobre todo los jóvenes. Yo he formado parte del Ministerio de Agricultura durante mucho tiempo y existen dos visiones. Existe una división entre
la población local y también, por otro lado, las multinacionales. Así que podemos decir que la agricultura en este momento está muy politizada y la gente quiere cambiar de sistema. Esto es lo que están pidiendo. Así que aquellos agricultores que quieren practicar agricultura ecológica, debería de haber una forma de unirlos y que puedan practicar la agricultura ecológica como se ha hecho en Cuba o como se ha hecho en otros países. Es decir, una agricultura campesina y también intercambio de campesino a campesino, intercambio de conocimientos. En el Ministerio de Agricultura hay personas muy válidas, muy competentes, pero están siendo marginadas. Y como conclusión, diría, por el tiempo que se me ha asignado, diría que ahora dependemos de los campesinos y ellos deberían de ser protegidos y se les debería dar oportunidad de asumir el liderazgo y decidir cómo se hace y cuándo se hace. Eso es su decisión. Gracias, doctor Vera Kuhn. Creo que usted ha hablado de muchas cuestiones importantes y creo que voy a pasar directamente a los panelistas y si luego el doctor Lionel quiere aclarar cuestiones, por favor, quédese por aquí. Paso la palabra al doctor Ramos. Muchas gracias. Ha sido un análisis mucho mejor de lo que estamos leyendo en los periódicos, porque lo que vemos en los periódicos son opiniones, no basadas en la experiencia, sino opiniones del mundo corporativo. Como el análisis apunta, no ha habido un plan de transición y se esperó a que la crisis llegara a su pico. Excepto por la prohibición de los fertilizantes, no hubo muchas más opciones que tomara el gobierno. Esa es una de las lecciones que tenemos que extraer. Una lección muy importante, la segunda lección que yo extraigo, es que no se planificó la transición. El Departamento de Agricultura tiene que tomar decisiones muy importantes y no esforzarse en estas decisiones, en intentar entender los problemas, fue uno de los problemas. Me parece que es otra de las lecciones muy importantes que tenemos que extraer. Hace falta un plan de transición muy sólido. Tenemos que ver cómo la gente puede entender y hacer la transición a nivel de los agricultores y qué apoyo es el que necesitan los agricultores para hacer la transición, para conocer los mercados, para conocer todos los datos. Había hecho falta un rediseño. Da igual que se importe compost o que se importen agrofertilizantes o fertilizantes químicos, perdón. La cosa es no tener que importar. Hay que utilizar los recursos nacionales y eso es lo importante. Eso es algo que habría hecho falta y que no se hizo. Y me parece que es la mayor lección que tenemos que aprender de Sri Lanka. Desde el punto de vista de India, en India también estamos pasando la misma situación.
tenemos los mismos problemas de fertilizante. Es la misma situación. En los 70 también pasó lo mismo. Hemos visto una reducción en el uso de la eficiencia de los fertilizantes, como sucedió en los 70. Las expectativas es que la situación se agrave para finales de este año, y teniendo una situación como la que tenemos de dependencia, más del 70% de los insumos son tremendamente nocivos. La transición requiere un plan, y la transición requiere apoyo, la transición requiere inversiones, y esto no es lo que se está haciendo. Esperamos que la transición funcione por sí misma, y esperamos que los agricultores, los campesinos, hagan la transición simplemente prohibiendo los fertilizantes, y así no es como funcionan las cosas. El gobierno tiene que invertir para que la transición se dé bien. Entre el 10 y el 15% de la tierra en India está en transición, y ese es el tipo de transición que hace falta, una planificado. Y una cosa muy importante cuando hablamos de ciencia es lo siguiente. El partido de izquierda ha tomado decisiones. La ciencia occidental, la ciencia moderna, no tiene en cuenta que se están intentando solucionar problemas actuales con ciencia que tiene 70 años. Los políticos están intentando resolver las cosas con ciencia que está obsoleta. Tiene que entenderse mejor lo que está sucediendo ahora. En India, una dimensión muy importante que quiero destacar es que hay un choque con las tradiciones. Mi tradición es muy diferente de otras tradiciones, y se intenta imponer una tradición de un sitio en otro lugar, y eso es un problema grave. Se dice que el conocimiento de hace 1000 años va a solucionar los problemas actuales, y eso es peor que intentar solucionar los problemas con ciencia de hace 70 años. Da igual, es igual de malo pensar que queremos solucionar las cosas con conocimiento de hace 1000 años o desde hace 70 años. Hay que mirar hacia adelante. Tenemos que ver cómo se diseñan los sistemas institucionales. Tiene que haber investigación agrícola en renovables. Hay que hacer investigación en mercados. Hace falta crear sistemas nuevos para problemas nuevos y luego utilizar las soluciones. La agroecología es el camino adelante, pero no como se aplicó en Sri Lanka, y no es tampoco la manera adecuada la que está intentando aplicar el gobierno indio. Gracias. Gracias, Ramón. Me parece que ha sido muy interesante, muy útil, y has abordado temas nuevos sobre los usos erróneos que hacen los políticos de cosas como la tecnología, o cómo se aborda la tradición, y cómo la tradición puede significar cosas diferentes para cada cual. También has hablado de el compromiso entre las soluciones, porque la ideología está ahí y hay que tener cuidado. Farida, te doy la palabra. Lo hagas como lo hagas, siempre me quedo en medio, ¿no? Bueno, eso tampoco es malo, estar en medio, ¿no? Antes de pasar a Argentina, voy a hacer mi presentación. He estado escuchando muy detalladamente al doctor Lindman, y también he estado escuchando a otros que han hablado en otras reuniones del PHM. Y una cosa del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Y quiero decir que a veces que da la sensación de que estamos intentando deshacernos del concepto de agroecología como si la agroecología no funcionara. La presentación del doctor Niernes
hemos visto muy claramente que las decisiones las tomaron los políticos que no estaban preparados. Ha quedado muy claro que el problema era un problema del proceso de tomas de decisiones. Algo que el doctor Lionel no ha mencionado y algo que tampoco ha dicho nadie, y es que la regulación no vino solo con la prohibición de los fertilizantes. La revolución verde vino con unas semillas concretas. La revolución verde, perdón, lo que ha dicho es que la revolución verde se ha dicho que tiene que ver con los fertilizantes. No, la revolución verde vino con las semillas y con los campesinos que dejando de mantener y conservar sus semillas. Si no hablamos de las semillas, cuando, por ejemplo, en Bangladesh en 1991 hubo un cambio. El Banco Mundial comenzó a decirle al gobierno que acabara con los subsidios. Los fertilizantes subieron de precio y los productores a pequeña escala ya no podían permitirse el fertilizante. Ese fue un momento muy bueno en el que pudimos motivar a los campesinos para dedicarse a la agricultura ecológica. So at a micro level, we could see that, that if it is not the question of only Así que lo podemos ver a nivel macro, no es solamente la cuestión de los fertilizantes. Y nosotros tenemos experiencia de 15 años y estamos conservando las semillas y, sin embargo, los agricultores de la agricultura convencional no estaban conservando sus semillas, no lo han estado haciendo durante 15 años. Y esta cuestión de las semillas es muy importante. Tenemos que retomar el control de los agroquímicos, pero también de las semillas. Esto nos muestra. Hemos visto que claramente solamente 4 corporaciones están controlando el 62% de todo el mercado semillero y solamente 2 empresas, Syngenta y otra, perdón, no he oído, son las que controlan todo el mercado. Y ahora están inundados con organismos genéticamente modificados, como se decía en Argentina, y todo esto es algo que tenemos en común. Ya no tienen las semillas originales, las semillas campesinas. Así que me gustaría enfatizar esta cuestión. Tenemos que hablar de las semillas, tenemos que preservar, proteger las semillas campesinas. Y esta es la vía principal que tenemos para volver a la agricultura ecológica. Y me ha interesado mucho un artículo del doctor Ravid Chandran, que estaba diciendo al gobierno indio que tenía que seguir el ejemplo de Sri Lanka para introducir semillas transgénicas que no están permitidas en este momento en la India. Entonces, este señor decía que el gobierno indio tendría que seguir ese ejemplo, pero eso ha sido un fracaso. Estos son señores que quieren aprovechar el fracaso de Sri Lanka para sus propios intereses. El gobierno de Bangladesh de repente ha subido el precio de los fertilizantes y tenemos que tomar en cuenta también la cuestión del cambio climático. Independientemente de la agricultura ecológica o no, los rendimientos no van a ser los mismos debido al cambio climático.
porque todos estos problemas que han tenido Sri Lanka han sido durante la estación de los monzones y necesitaban más fertilizantes para esa campaña y también para regar durante la estación de los monzones, que normalmente no se necesita regar. Así que si no damos importancia a la cuestión de las semillas, va a ser difícil pasarse simplemente a la agricultura ecológica y seguir siendo productivos. Y luego quería también decir algo que ha mencionado Vandana al comienzo, que las personas se preguntan si podemos subir de escala y podemos verdaderamente alimentar el mundo con la agroecología. En este momento son los campesinos del mundo que están cultivando, no todo el mundo está siguiendo el modelo de la agricultura industrial convencional y están alimentando a nuestras comunidades, pero lo están haciendo sin ningún apoyo. Sin embargo, la agricultura convencional recibe todos los apoyos disponibles. Así que tenemos que darle la vuelta. Si los agricultores ecológicos y de pequeña escala tuvieran el mismo apoyo, sí le podríamos dar la vuelta al sistema. Yo creo que ese es el futuro, una agricultura basada en la agroecología y en la biodiversidad. Ese es el futuro. Gracias. Gracias, Farida, por tus comentarios. Yo creo que tienes razón, tienes toda la razón, porque el tema de las semillas se está intentando mantener al margen precisamente por las grandes corporaciones, porque hay países donde la diversidad está completamente erosionada, que ya parece muy difícil recuperarla. Creo que hay algunas preguntas en el chat sobre cuestiones muy importantes, porque tenemos que hablar en términos macroeconómicos, porque las condiciones no nos han permitido hacer las cosas a gran escala y por eso. Marcos, ahora tienes la palabra durante 7 o 8 minutos y ya luego vamos a abrir un turno de palabras y de preguntas y ahí os invitaré de nuevo. Gracias, Vandana. Perdón que anteriormente entendí que me estabas dando la palabra para invertir el orden de las intervenciones y arrancar con mi intervención. Por eso empecé a comentar algunas novedades sobre Argentina. Pero ciertamente vemos muy necesario este aporte del doctor Lionel. No, Marcos, that was important. So now you can reflect on what you heard from Era muy Lionel. importante lo que dijiste, ahora puedes reflexionar sobre lo que ha dicho Lionel, etcétera. Bueno, efectivamente, a partir de lo que comenté anteriormente, crecientemente se busca la transición a otro modelo basado en la agroecología y la soberanía alimentaria. Los pueblos crecientemente se están organizando en primer lugar para intentar prohibir, restringir, limitar o alejar, en función de las distintas relaciones de fuerzas locales, el uso de los agrotóxicos y sobre todo avanzar en la agroecología. Y la agroecología está avanzando a pasos agigantados en nuestro país, a pesar de todas las deficiencias estructurales de las que mencionábamos anteriormente, tanto a nivel de agricultura urbana, como la agricultura periurbana, como en el plano intensivo y extensivo rural. Hoy ya hay más de 1.500.000 hectáreas en el país destinadas a la agroecología, y si a eso le agregamos la agricultura orgánica, que es muy importante en Argentina. Argentina es el octavo exportador mundial de orgánicos, y esto muchas veces no se sabe, ¿no? Sobre todo cuando nos quieren hacer pensar que no podemos producir sin agrotóxicos. Claramente Argentina puede revelar que eso es una quimera, un mito, ¿no? Y la agricultura biodinámica también. Ahora, lo importante es justamente asumir el desafío político, construir una transición. Decíamos que tenemos un modelo de revolución verde y de revolución de este paquete tecnológico del que hablaba Farida, de transgénicos dependientes de venenos,
de agrotóxicos y de fertilizantes sintéticos, que hace que este sea un modelo aún hoy muy dependiente, ¿no? Veneno dependiente, un modelo, como diría el actual director nacional de agroecología, adicto a ese paquete tecnológico. Y por más que queramos colectivamente transformar este sistema, no podemos salir de la noche a la mañana, ¿no? Si de la noche a la mañana quisiéramos prohibir en todo el territorio nacional los transgénicos, los agrotóxicos, los fertilizantes sintéticos, sin duda que las consecuencias serían muy, muy complejas, ¿no? Lo importante es tomar la decisión política de que hay que cambiar, ¿no? El cambio de modelo es necesario, es urgente, es posible y podemos hacerlo, ¿no? E impulsar políticas públicas de transición ordenada, justa, hacia la agroecología. Y en ese sentido, compartirles también que esta transformación ya está en marcha en nuestro país a partir de distintas políticas públicas en todos los niveles de gobierno. En primer lugar, los gobiernos locales, porque los gobiernos locales, los gobiernos municipales, son los más sensibles justamente a la conflictividad social asociada al uso de los agrotóxicos y están empezando a adoptar políticas públicas de transición a la agroecología. Ya hay más de 90 municipios que expresaron públicamente su voluntad de establecer políticas públicas ordenadas, reitero, graduales, progresivas, de transición a la agroecología. Ya hay algunos gobiernos provinciales, ¿no?, que es el siguiente nivel de gobierno, que tienen leyes de fomento de la agroecología, políticas públicas de agroecología, ¿no? Provincias, ya hay 4 provincias que están yendo en ese camino. Y también como respondiendo a esta demanda social creciente por la necesidad de transformar el sistema alimentario hacia la agroecología y la sobrealimentaria, hay hoy ya una Dirección Nacional de Agroecología, y cuyo director es Eduardo Cerdá, que justamente viene de una construcción previa que se llama la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología. ¿Cuál es la misión justamente de esa Dirección Nacional? Una transición ordenada, gradual, hacia la agroecología, visibilizando lo que ya existe, que es mucho, fomentando, ¿no?, a través de distintos instrumentos que haya una transición a la agroecología y sobre todo protegiendo, ¿no?, brindando una protección efectiva o intentando proteger a esas producciones agroecológicas. En ese escenario que estamos viviendo, que estamos transitando hoy, de dos maneras, si se quiere, antitéticas, conflictivas de concebir lo agrario, se ha colado el debate sobre Sri Lanka. ¿Y cómo se ha presentado el debate sobre Sri Lanka? Bueno, justamente como una advertencia de que si vamos hacia la agricultura orgánica o si vamos a la agricultura agroecológica, vamos a terminar como Sri Lanka, ¿no? ¿Y esto en boca de quién? Justamente en boca de los máximos exponentes, defensores de este modelo agronegocio transgénico en nuestro país. Los medios de comunicación que defienden este agronegocio transgénico, los CEOs de las corporaciones químicas que dominan el paquete tecnológico dominante en nuestro país, como decía Farida, no sin ir más lejos, el CEO de Syngenta en Argentina, Antonio Aracre, se pasea por todos los medios de comunicación diciendo: ojo con ir a la agricultura orgánica o agroecológica porque vamos a terminar como Sri Lanka, ¿no? Hablando de, nuevamente, el riesgo de hambruna, el riesgo de crisis social, ¿no? Y fíjense cómo también la científica que desarrolló el trigo transgénico resistente, reitero, al glufosinato de amonio, un herbicida que es 15 veces más tóxico que el glifosato, que se llama Raquel Chan, y esto quiero citarla para ser fiel, ¿no? Dice: el 29 de agosto de este año dijo, en el único país, justamente Sri Lanka, en donde se prohibieron los agrotóxicos, asumió un presidente prohibiendo el uso de los agrotóxicos para la producción, cumpliendo una promesa electoral. Y fíjense lo que dice: duró 1 año y medio, lo echaron a patadas porque fundió al país porque no había nada para comer. Entonces, son esos actores, ese conglomerado químico que domina justamente este paquete tecnológico de este modelo agronegocio transgénico, los que están instalando este discurso simplista, reduccionista sobre la crisis de Sri Lanka en nuestro país. Frente a eso, por supuesto, lo que decimos es: por supuesto que podemos alimentar a todo el mundo con agroecología, por supuesto que podemos alimentar a nuestro país y producir alimentos sanos, seguros y soberanos, no solo para alimentar adecuadamente a nuestro pueblo, sino para compartirlo con otros pueblos y otros mercados que lo van a demandar, pero eso requiere, frente a un modelo que aún hoy es muy dependiente, muy adicto a este paquete tecnológico, asumir una transición justa, ordenada y planificada
desde las políticas públicas en todos los niveles del Estado. Thanks very much, Marcos. I think that the political Muchas gracias, Marcos. Creo que el desafío político es tener buenos planes, participación política popular. Y es muy difícil porque están estas grandes empresas como tú y Jalita habéis destacado, que tienen ese poder. Hay preguntas que se han planteado en el chat y una me ha parecido muy importante y se la quiero plantear al doctor Lionel, que está aquí. Hay que reconocer que Sri Lanka está pasando desde hace mucho tiempo una crisis económica, no es algo que haya sucedido simplemente por la prohibición de los fertilizantes, llevaba ya mucho tiempo. Es una pregunta que ha realizado Zimba Cohen en el chat y dice, ¿hasta qué punto las dificultades financieras del gobierno no se hicieron públicas en el momento? ¿Y hasta qué punto estos problemas contribuyeron a los problemas de transición a la agroecología? Quizás el doctor Lionel pueda responder a esta pregunta. ¿No es equivocado atribuirle todo el problema, atribuir toda la responsabilidad del problema a la prohibición de la noche a la mañana? Es decir, la culpa de los problemas que tiene Sri Lanka solo se deben, ¿no es injusto atribuirla solo a la prohibición de los fertilizantes? La crisis económica ya estaba en Sri Lanka. ¿Hasta qué punto esto contribuyó al problema? ¿Esto afectó a la decisión política de prohibir los fertilizantes? Dr. Lionel, Doctor Lionel. Now, ours is a very complex situation. La situación es muy compleja. Combined with lot of dimensions. Hay muchas dimensiones. You can't apply a simple equation to give solutions. As it's so complex. La situación es muy compleja que tiene muchos orígenes. Crisis, Estamos en una crisis muy grave. no electricity. Even few No hay gas, no hay electricidad. There was a electricity cut. Justo antes de esta reunión hemos tenido un apagón. No gas, no fuel. No hay gas, no hay combustible y no hay dinero para importar fertilizantes. El problema se va a agravar cada vez más. El gobierno espera recibir préstamos. Por nuestra parte, insistimos en que al menos logremos tener comida en el país. Tenemos que cultivar verduras, legumbres, cereales. Hay que cultivar. Tenemos una gran variedad de cultivos en el país. Hay un eslogan que decía que tenemos que ser autosuficientes, pero el eslogan tenía que cambiarse a que tenemos que ser autosuficientes en cuanto a nuestra comida. As food. Now it's all gone. And when you even there are Se ha perdido todo. Different types of y hay muchos tipos de alimentos que se cultivan realizando rotación de cultivos. La rotación de cultivos se ha prohibido y se siguen plantando los mismos cultivos en los mismos campos, un año tras otro. Hay que cambiar las cosas
y hay que aplicar los principios de la agroecología. Para nosotros, la agroecología, le voy a pedir por favor que seamos breves porque estamos en el turno de ruegos y preguntas. Has mencionado cosas muy importantes, pero por favor ve cerrando. Yeah, Dr. Lionel, just please. Doctor Lionel, por favor, ¿puedes acabar lo que estabas diciendo? Now, the problem is, El problema, o bueno, la solución para nosotros es la agroecología, pero no hay nadie que esté asumiendo el liderazgo. En India, la situación es distinta y hay un líder del mundo campesino que ha asumido la responsabilidad de promover la agricultura, la agroecología, pero en nuestro país no tenemos ningún líder que promueva la agroecología o la agricultura orgánica. Necesitamos líderes, necesitamos gente que tenga los conocimientos, pero no queremos que esa gente sean gente del mundo de los negocios, de la empresa. Hay muy poca gente que pueda asumir el liderazgo en nuestro país. Muchas gracias, señor. Raised a very important point about what comprises food and what is food security. It's not just rice, not just cereals. There are many other things that need to be brought in. Gracias, doctor Lionel. Ha hablado de cuestiones muy importantes, que estamos hablando de alimentación, que no incluye solamente arroz. Aquí, cuando se habla de formas alternativas para abordar el futuro, en una de las preguntas del chat, obviamente esto requiere un poco de tiempo. En este momento Sri Lanka está en el modo supervivencia y estamos aquí nos sentimos solidarios con la situación que está viviendo Sri Lanka. Voy a seguir repasando las preguntas. Ha habido algunas preguntas sobre el clima y cómo abordar el problema del plástico, los residuos, intentando ampliar un poco el horizonte de los sistemas agroecológicos que queremos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta específica al panel, podéis hacer las preguntas también en el apartado de preguntas y respuestas y ver las preguntas que hay ahí. Hay varias preguntas. Una desde la India, ¿cómo veis el panorama de los agricultores en la India que están más interesados en ganar dinero que en la protección del ambiente? Se trata de ser avaricioso o de falta de apoyo. También se pregunta si hay una perspectiva económica sobre cómo podría funcionar la agricultura ecológica. En la India estamos trabajando en herramientas de protección social, como una comida diaria para todo el mundo. Hay forma de dar apoyo, apoyar los precios, pero también tenemos que tener un sistema de infraestructura que lo apoye. ¿Cómo podrían, para ver cómo estos productos se podrían distribuir de una forma mucho más efectiva? Voy a empezar con Farida y voy a daros un par de minutos a cada uno, quizá.
Sí, estaba leyendo las preguntas en el chat y también en el apartado de preguntas y respuestas. Y voy a un poco resumir un poco toda mi postura. En primer lugar, creo que tenemos que salir de este paradigma tan ávido de ganancias. No hay forma de creernos esa historia de que ellos van a alimentar el mundo. Son solamente los pequeños agricultores que pueden hacerlo. Y los pequeños productores de pequeña escala. También tenemos que hablar de la tierra, de la propiedad de la tierra. Y esta es una cuestión fundamental. Estamos hablando solamente de los insumos, fertilizantes, pesticidas. También quiero incluir las semillas, pero también la propiedad, el control de la tierra es fundamental porque sabemos que ahora que la tierra se utiliza para cualquier cosa que no es necesariamente la producción de alimentos. ¿Qué tipo de seguridad social estamos defendiendo si no defendemos el control de la tierra? Y luego el doctor de la India ha hablado de la necesidad de promover la diversidad en la alimentación. Tenemos solamente unos pocos productos básicos que consumimos. Esto no va a alimentar todo el mundo. Hay personas que viven en las zonas costeras, en otros tipos de ecosistemas. Cada uno tiene sus productos y estos son los productos que cultivan y producen los campesinos, y eso van ligado a un sistema de conocimiento también. No podemos limitarnos a 3 o 4 productos básicos. Tenemos 15.000 variedades de arroz y necesitamos todas ellas, todas esas variedades por cuestiones de sanitarias y nutritivas. Son cuestiones fundamentales. Y luego el monocultivo y la reducción de la biodiversidad es otra amenaza a nuestros sistemas alimentarios. No es solamente cuestión de fertilizantes inorgánicos versus orgánicos. La agroecología es mucho más amplia que esa disyuntiva. Y también tenemos que ser tajantes y decir no a los OMGs, a los OGM, perdón, a los organismos genéticamente manipulados. Tenemos que decir no a los transgénicos, es muy importante. Gracias, Farida, por subrayar esta diversidad de factores, el uso de la tierra. Se han hecho muchos comentarios y tú has recogido 2 o 3 cuestiones. También has hablado, porque hay una pregunta que decía, sería bueno escuchar hablar del papel de los movimientos de jóvenes y mujeres en la agroecología. Creo que todos formamos partes de movimientos de este tipo y tenemos que reflexionar sobre cómo crear o construir esos movimientos. Los gobiernos, en este caso, habían tomado decisiones, pero eran decisiones que no estaban apoyadas por movimientos sociales necesariamente. Voy a pasar, he empezado con Farida, ahora paso a Ramo. Doctor Ramo, quisiera comentar cualquier cosa que haya visto en las preguntas. 2 minutos. Sí, es verdad que cuando hablamos de agroecología, la cuestión es mucho más amplia.
Se trata de moverse hacia sistemas agrícolas más sostenibles. ¿Cómo integramos todas esas dimensiones, los mercados, las decisiones políticas, el apoyo de los gobiernos a los campesinos que deciden emprender esa vía de transición hacia los cultivos ecológicos? Todo esto son cuestiones importantes y esa transición solo puede ocurrir si tenemos un plan a largo plazo. Esto es fundamental. Todos y todas juntos tenemos que intentar promover esta opinión entre las comunidades locales para que todo el mundo sea partícipe en esta planificación, en esta transición. Esto es un poco la lección que yo me llevaría, esta necesidad de nuevo paradigma. Gracias. Hay otras preguntas que una dice, ¿qué estrategia es posible para parar el proceso de financiarización de la agricultura, del agronegocio? Esto es un tema muy complejo. Hay cuestiones muy técnicas y yo creo que desafortunadamente en 1 hora y media no podemos entrar en todas estas cuestiones, pero ahora llego a ti, Marcos, te doy la palabra. Gracias, Vandana. Bueno, tomo esto del final. Efectivamente, asistimos a nivel global y en cada uno de nuestros países, en Sri Lanka, en India, en Bangladesh y en Argentina y en todo en nuestra casa común, dos maneras antitéticas de concebir la vida y lo agrario. El sistema agroindustrial, que genera ganancias para cada vez menos actores, y centralmente los actores financieros que dominan el sistema agroindustrial dominante, y el paradigma antitético, contrapuesto y superador de ese sistema agroindustrial, que es, como bien decía Farida, el paradigma de la soberanía alimentaria. El modelo agroindustrial dominante está sostenido por grandes intereses económicos. Hablamos hoy con bastante detenimiento de ese oligopolio químico, pero también hay que agregar a la industria alimentaria, la industria de la maquinaria pesada, la industria digital, la industria farmacéutica, y detrás de todo eso, los fondos de inversión, bancos, compañías financieras, lubricando, financiando, especulando, sosteniendo financieramente todo este poder concentrado. Y por supuesto, tanto poder concentrado tiene ramificaciones en la ciencia, en la academia, en los medios y en todos y cada uno de nuestros gobiernos. Frente a eso, el desafío de construir poder popular lo suficientemente fuerte para que las políticas públicas vayan en el sentido que deseamos, que es en el sentido de la agroecología y en el sentido de la soberanía alimentaria como paradigma. Y en ese sentido, la agroecología, como bien se dijo acá, va mucho más allá de una mera sustitución de insumos, ¿no? La agroecología es práctica, es movimiento social y es ciencia, y eso requiere la convergencia colectiva de un sinnúmero de actores que empujamos colectivamente para que eso sea una realidad y no prime, como prima en gran parte de nuestros territorios, los intereses de ese puñado tan concentrado que gana con este sistema agroindustrial dominante. Entonces, el principal desafío a nivel local, regional, nacional y global es tejer redes para construir ese poder popular lo suficientemente fuerte para que ese paradigma de la soberanía alimentaria prime nuestros territorios y nos ofrezca un futuro posible a nosotros y a nuestros hijos. Muchas gracias. Thank you so much, Marcos. On the farmer's question, somebody talking about... Muchas gracias, Marco. Alguien ha hablado, bueno, hablamos de la presentación, hablamos de que todos los ponentes trabajan con organizaciones campesinas. Alguien ha dicho, ¿dónde están aquí los campesinos? Todos los ponentes trabajan con organizaciones campesinas. Como ha dicho Ramo, la toma de decisiones tiene que descentralizarse, pero el apoyo tiene que venir del Estado y del gobierno, porque lo que sucede es que si no la gente se queda sola, como sucedió en Sri Lanka, y no pueden lidiar con la situación. Tiene que haber un apoyo
financiero, un apoyo político que tiene que ver de esas esferas para que el apoyo no vaya a las formas industrializadas de agricultura. Vamos a mencionar dos nuevos puntos. Tenemos el punto de la salud pública. Estamos viendo en todas las decisiones de cabildeo, las instituciones públicas, etcétera, estamos viendo que no se están teniendo en cuenta las cosas de las que estamos hablando, pero tampoco está teniendo en cuenta lo que está pasando en la ganadería. Fuentes animales de proteína. Esto no se está hablando lo suficiente. De nuevo, en nuestra parte del mundo, los sistemas son muy diferentes de estas grandes granjas factorías y hay un entorno político que va en contra de la producción de carne. Pero las personas más pobres del mundo necesitan proteína animal y la proteína animal en la gran parte del mundo no vienen de las granjas factoría. Es un tema muy controvertido el de la proteína animal y la ganadería. Lo que estamos haciendo ahora, los monocultivos, la falta de diversidad, los transgénicos y la fortificación de alimentos obligatoria, los monocultivos, etcétera, lo que todo esto no está logrando es mejorando el sistema de la malnutrición. Esta gente no deja hablar de la malnutrición sin reconocer que es el sistema como tal la causa del problema, es lo que causa la malnutrición. Y la solución no van a ser estos procesos industriales financiados por los grandes donantes. Podemos hablar de grandes marcas internacionales. Sabemos cómo la OMS ha hecho ciertas recomendaciones al respecto. La malnutrición no se puede resolver si no cambiamos el sistema y transicionamos a un sistema más natural, más libre de toxinas, etcétera. Creo que no hemos hablado tanto sobre cómo esto se relaciona con la desigualdad de recursos en el sector informal. Sí que hemos hablado de la propiedad de tierras, pero al fin del día son las personas más pobres del mundo las que resultan más marginalizadas por este gran sistema agroindustrial. Para erradicar la pobreza, lo único que hay que hacer es acabar con este sistema, con este paradigma de la agroindustria. Todos los paradigmas se están uniendo y como podemos ver aquí tenemos a abogados, médicos, personas que están trabajando directamente con campesinos, organizaciones de productores, etcétera. Este tipo de conglomerado es lo que hace falta. Y en el grupo de los participantes se ve que hay mucha diversidad. Hay muchos debates que están teniendo lugar en el chat en muchos idiomas. Muchas gracias a todos los participantes y las participantes por contribuir, por estar aquí en este debate. Han enriquecido mucho el debate y espero que todas y todos hayamos disfrutado esta hora y media y que podamos irnos de aquí al menos sintiéndonos un poco mejor por estar juntas, por estar en solidaridad, por estar debatiendo. Y esa es la manera en la que tenemos que seguir trabajando. Ha habido declaraciones muy provocadoras en el chat. También los ponentes han dicho muchas cosas que suscitan reflexiones. Muchas gracias de corazón a todos los ponentes, los y las ponentes, y queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Sri Lanka. Seguiremos trabajando juntos y juntas por aquello en lo que creemos y conscientes de que tenemos que seguir trabajando mucho y muy duro. Sigamos juntas, juntos
Gracias y le voy a dar la palabra a Deepika para que cierre. Muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Muchas gracias, Vandana, por haber moderado. Gracias, doctor Lionel. Hemos tenido problemas técnicos, pero logramos resolverlos. Gracias, señor Ramón Marcos Mariva. Y muchas gracias también a las intérpretes que están aquí hoy con nosotras. Muchas gracias también a nuestros compañeros y compañeras de Sri Lanka que nos han ayudado a conceptualizar este taller, nuestros compañeros del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Esperamos que esta conversación siga adelante para seguir hablando sobre la agroecología y la necesaria transición de los sistemas alimentarios. Muchas gracias. Y hasta luego. Thank you.